Examen físico de la columna lumbar. Lo primero que se va a hacer es la inspección. Se le pide al paciente que se coloque en bipedestación, posición neutra y una separación de pies de 10 centímetros. Esta posición le va a permitir al examinador evaluarlo desde la parte lateral, anterior y posterior. También va a permitir evaluar el grado de nutrición, la conformación torácica y si hay alguna alteración cutánea que nos lleve a indicar alguna enfermedad reumatológica u ósea. Por ejemplo, en la parte posterior puede haber la localización de una hipertricosis localizada o una almohadilla grasa que nos podría indicar una espina bífida, que es a nivel de L5 y S1. En la parte lateral vamos a encontrar si la desviación de la columna, si es que hay alguna desviación lateral que nos podría indicar una escoliosis. Se puede traducir, se va a poder observar en el paciente una altura desigual en los hombros y una caída unilateral de la escápula. Y esto se va a poder evaluar mediante la maniobra de Adams. Esta maniobra sirve para clasificar la escoliosis en estructural o funcional. Lo primero que se debe hacer es pedirle al paciente que se coloque en bipedestación. Luego se le pide que haga una flexión anterior como si fuera a tocarse la punta de los pies. El examinador se coloca en la parte de atrás y observa si la curvatura se corrige o se reduce. Luego el examinador pasa a la parte de adelante y le pide que alce los brazos horizontalmente. Si la curvatura se corrige o se reduce, estamos hablando de una escoliosis funcional. Bueno, continuar con la palpación se hará a lo largo de toda la columna vertebral para ver si es que hay una hipersensibilidad por prolazo distal o discitis tuberculosa o micótica. También puede haber tumores primarios o tumores metastásicos. También hay que fijar bien los puntos dolorosos a los lados de la columna, en los músculos paravertebrales. A ver si es que no hay un daño en los músculos o otra manifestación clínica que se pueda ver. Entonces, vamos a tener que los movimientos de la columna son muy limitados. Las únicas partes que son de la columna que movilidad son de D7 y D8. ¿Ya? Ahora, para valorar estos movimientos hacemos que el paciente ponga sus manos sobre la cabeza, con los codos, con el eje perpendicular hacia la columna vertebral y hacemos que el paciente vira derecha e izquierda. Así valoramos la movilidad de las vértebras ya antes mencionadas. Y si no es que hay un dolor que le haga que el paciente se haga sentir movilidad, vamos a tener la flexión. Pedimos al paciente que se toque los pies con las manos. Hay que tener en cuenta que 20% de los pacientes no pueden hacer esto. Ahora, ¿cuál es el punto de hacer esto? Es que la columna, al momento de hacer este movimiento, va a generar una pequeña cifosis, porque en los pacientes con espondilitis no van a tener esta forma, van a tener pequeñas lordosis. Luego, hacemos al paciente que tenemos a la lateralización. Hacemos esto que el paciente se ponga las manos sobre la cabeza, asimismo con los codos cerca del eje perpendicular de la columna vertebral y hacemos que haga un movimiento de izquierda a derecha. Esto será de máximo 40-50 grados. Ahora, los pacientes con espondilitis tampoco no pueden hacer este movimiento. Prueba de Schober. Para esto el paciente tiene que estar en bipedestación. Colocamos con un punto en la hipófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar. Después marcamos 10 centímetros hacia arriba y hacemos que el paciente haga una flexión anterior. El diámetro entre el punto del L5 y el otro punto puesto en 10 centímetros hacia arriba tiene que ser mayor de 3. Si no es mayor de 3, si es menor, eso indica al paciente que tiene una espondilitis. Esto tiene una gran sensibilidad para las lumbalgias. Para esto se pide al paciente que se ponga en posición de cúbito dorsal. Se eleva la pierna mientras tenga la rodilla flexionada, mientras que con otra mano se va hacia la región lumbar. Esto hay que detectar el movimiento en la columna lumbar. Si el paciente refiere un dolor, obviamente la zona afectada es la zona lumbar. Pero para esto tiene que estar libre de dolores de las caderas y las articulaciones sacroiliacas. Para esta maniobra, el paciente debe encontrarse de posición dorsal. En esta maniobra vamos a elevar el miembro inferior tomándolo desde el tobillo y manteniendo extendida la rodilla, elevando aproximadamente de 40 a 70 grados. Si antes de los 70 grados el paciente refiere dolor, la maniobra será positiva. Si al llegar a los 70 grados debemos tener en cuenta de que si se produce el dolor puede haber un compromiso de la cadera, de la
articulación sacroiliaca o de la lumbar. Maniobra de Bragg. Se realiza luego de la maniobra de la SEC. Vamos a hacer el mismo movimiento que hacíamos en la maniobra de la SEC y cuando el paciente refiere el dolor, vamos a comenzar a descender el miembro inferior. Una vez que el paciente refiere de que ya no tiene el dolor, vamos a hacer una dorsiflexión fuerte y si el paciente dice que tiene de nuevo el dolor, va a ser una bradiculitis positiva. Maniobra de la SEC posterior. Para esta maniobra vamos a tener al paciente de cúbito ventral y vamos a hacer una hiperextensión del muslo y una flexión de la rodilla. Si el paciente presenta dolor en la parte anterior del muslo, la afectación será en L4. Maniobra de Neri. Para esta maniobra, el examinador le pide al paciente que se siente con las piernas colgando sobre el piso en 90 grados. El examinador debe realizar un movimiento pasivo de la cabeza llevando el mentón hacia el tórax. Y si hay dolor en el miembro inferior, esto indica radiculopatía. Maniobra de Neri reforzada. Para la maniobra de Neri reforzada, el examinador le pide al paciente que se siente con las piernas colgando sobre el piso en 90 grados y realiza un movimiento de levantar la pierna. Luego realiza otro movimiento pasivo de la cabeza llevándola hasta el mentón. Y si hay dolor del miembro inferior, esto indica que hay una radiculopatía. Maniobra de hiperextensión lumbar. Esta maniobra sirve para poder detectar ciertos síndromes lumbares. El médico va a colocar sus manos en ambos pies del paciente y se le va a pedir que realice una hiperextensión de manera activa. Así que se va a pedir al paciente que se alce. Esta es la primera parte de esta maniobra. La segunda parte consiste en que el examinador va a colocar su mano izquierda en la zona lumbar del paciente y se le va a pedir que realice una ligera rotación que es la hiperextensión pasiva. Si el paciente refiere dolor en la hiperextensión de manera activa, esto va a estar asociado con un fallo de manera segmentaria. Y si el paciente tiene dolor cuando se realizó la hiperextensión de manera pasiva, esto va a estar asociado con algún síndrome degenerativo. Maniobra de percusión vertebral lumbar. Esta maniobra sirve para el diagnóstico de enfermedades de síndrome lumbar. Consiste en que el examinador va a realizar una percusión en el área lumbar, precisamente en las apófisis espinosas. Posteriormente también se va a realizar una percusión en el área paravertebral. La valoración de esta maniobra está relacionada con enfermedades infecciosas y con enfermedades que afecten a la degeneración del cartílago. Signo de Huber. En esta maniobra se valora lo que son los trastornos de la columna vertebral lumbar. Para esto se le pide al paciente que se ubique en decúbito supino y que eleve la pierna dolorosa en un mínimo de 45 grados. Posteriormente se realiza o se ejerce presión en el talón de la pierna contraria y de presentar una isquialgia real, el paciente no va a poder elevar la pierna dolorosa y también va a presionar fuertemente el talón sobre la camilla. Signo de Sodas. Con esta maniobra se valora la presencia de dolor en la columna vertebral lumbar. Para el procedimiento le pedimos al paciente que se ubique en una posición de cúbito supino y que levante la pierna en un ángulo de mínimo 45 grados. Se ejerce una presión inesperada en la zona anterior del muslo. Ante esta presión inesperada existe una contracción del músculo psoas-ilíaco refleja y también una tracción de las apófisis transversas vertebrales. Ante la presencia de dolor puede existir alteraciones de la columna vertebral en los casos de espondilitis, espondiloartrosis o una hernia discal, o también en las alteraciones de las articulaciones sacroiliacas.